buenas noches. Estoy cubriendo aquí al jefe Leo Zuckerman, que ya saben que es el que manda en este lugar, pero hay que dejarle que tenga vacaciones. A ver, tema 1. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador criticó la manera de actuar de algunos periodistas, asegurando que, seguro recuerdan la frase, no se han portado bien con su administración. Esas fueron sus palabras. Bueno, en un intercambio de opiniones con uno de los reporteros presentes, el presidente dijo que los mejores periodistas de la historia, así dijo, siempre han apoyado las transformaciones y tomaron partido. Lo que le replicaba el reportero era que el papel de la prensa no es portarse bien con nadie. ¿Se acuerdan, no? Se abrió un debate interesante, por lo menos. Bueno, pues para debatir el tema del papel de los medios, yo creo que sobre todo la manera en que entiende el presidente López Obrador los medios, voy dando saludos. Doña Paula Sofía Vázquez. Buenas noches, Julio. Chao. Hernán, ¿cómo estás? Julio, muy bien. ¿Y tú? Un gusto verte por aquí. Gibran. ¿Qué onda, Julio? Muy bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno verlos. ¿Quién se arranca? ¿Gibran? Pues ¿Cómo bueno. entiende el presidente? ¿Cómo entiende el presidente el papel de los medios? Más allá de juicios de valor y eso. O sea, ¿cómo lee López Obrador el papel de los medios? La verdad es que yo creo que pocas veces hemos tenido tantos elementos para pensar en cómo un presidente piensa los medios. Porque cuando tiene un juicio, luego va al público. Entonces, creo que esto tiene el valor de que piensa que la prensa, la que él considera mala prensa, se combate con argumentos y en lo público. Y eso me parece alentador, porque teníamos una especie de sacralización de los medios de comunicación y el discurso público de los medios pocas veces se ponía en cuestión, porque además tenemos medios timoratos que no se critican entre sí. Uno ve medios, a mí me gusta mucho el ejemplo de España, y hay episodios en los que se dan con todo, en el ABC, al País, desde el Intermedio, le pegan a todo mundo, y eso alimenta la discusión pública. Eso no lo teníamos. Ahora, desde luego, se ha generado un conflicto. El presidente piensa, creo, que los medios no deben ser, digamos, utilizados por el poder para imponer su agenda. Por eso el recorte al gasto en publicidad. Supongo, no lo sé, que se aleja de la concepción liberal de los medios de comunicación, como que tienen que ser necesariamente incómodos al gobierno. Y es más bien que los medios tienen que ser incómodos al poder, sin importar si es el poder económico, o es el poder político, o es el poder de otra naturaleza. Yo coincido con eso, aunque los medios tienen que trabajar la verdad. Y cuando faltan a la verdad hay que señalarlo. Y eso hace historia y hace fama pública. Y yo entiendo que al presidente no se le olvide que Proceso dijo, antes de que empezara su administración, que lo rondaba el fantasma del fracaso, que Reforma inventara con una metodología absolutamente cuestionable de la que después nunca dieron cuentas, que el 70% de los contratos había sido de asignación directa, que publicaran un sondeo pro Anaya que era propaganda y lo pusieran como labor periodística, o el documento falso que circuló sobre las órdenes para gritar en los eventos de los gobernadores, que para ser más cínico solo le faltó llevar la firma del presidente López Obrador. Creo que es claro que siempre el periodismo se hace desde un sitio, desde un lugar, una visión, una cartera, unos valores. Entonces es importante preguntar siempre quién paga, cuáles son sus intereses. Y 3, ¿cuáles son las ideas y valores de un medio de comunicación? Y que se digan. En buena parte del mundo desarrollado, los medios toman partido abiertamente. En Estados Unidos, ¿no? Y no se trata de faltar a la verdad. Su editorial es su posición política. Sus valores definen su agenda de investigación. Y no faltan a la verdad. Creo que ahí hay dos cosas. Pero es cierto, si preguntamos eso, sí vamos a descubrir que Junco es un oligarca que está en contra del presidente y que utiliza Reforma para golpearlo. Que Claudio X González mete dinero a investigaciones que cree que pueden tocar más la buena fama del gobierno. Ahora, en los casos concretos de la conferencia de prensa hay diferencias. Yo, en lo de Proceso y Fertinal, no estoy de acuerdo con el presidente. Porque lo que él está reclamando en ese caso, no en lo de que se han portado mal con nosotros, porque así lo dice, que eso creo que se puede referir a lo que te decía.
Pero en el caso de Fertinal, no creo que Proceso tenga que comprar la agenda del presidente del punto final. Mucha gente quiere que se castigue a los corruptos. El presidente cree que como esto fue una revolución por los votos y no por las armas, entonces no hay que tomar medidas contra quienes necesitaremos para hacer el desarrollo nacional. Pero Julio, yo creo que para que se porten bien esos oligarcas que están en el bloque gobernante como Salinas Pliego, hay que poner acciones ejemplares, porque si no, no va a haber ningún signo político que los inste a hacerlo de otra manera. Lo de reforma me parece una mentira, y lo de sin embargo me parece una bajeza. Meterse en cómo gastan el dinero de sus carteras privadas en su hijo es un asunto de la vida privada. Doña Paola. Pues voy un poco en la línea de Gibran. Creo que el tema de haber tenido un solo medio y un solo partido nos generó esta idea durante la transición de que los medios tenían que ser neutrales, porque fue una falsa salida a que no existieran muchos medios y que los medios estuvieran siempre alineados con el poder. Y entonces les empezamos a solicitar, ya si no había muchos, mínimo que fueran neutrales. Y fuimos construyendo esta idea de que los medios tenían que ser neutrales. Y que tenían que ser neutrales, y que tenían que dar las noticias, y que no tenían que dar opinión. Creo que ahorita la 4T está como haciendo una revolución en el tema de cómo vemos a los medios, cómo trabajan los medios, cómo se relacionan los medios con el poder político y con el poder económico, que puede ser una buena oportunidad para replantearnos si de verdad tenemos que seguirle solicitando neutralidad a todos los medios. Que a mí, yo estaría con Gibran, ya no le solicitemos neutralidad. Vayamos a apostarle a lo que siempre debimos haber apostado, que es a la pluralidad de medios. Y ahí nos vamos al otro tema. Eso también abre una discusión que se ha estado dando mucho en redes y que creo que ya deberíamos de tener bien en serio, que es, ok, publicidad de medios quiere decir que va a haber medios oficiales. Sí, claro. Y entonces tengamos también en cuenta que ¿qué vamos a hacer con las agencias de noticias pagadas por el Estado? Y que probablemente los medios oficiales salgan de dinero público. Incluso hablar de subsidio directamente, de publicidad oficial. Hablemos de que se quite la lana de publicidad oficial, hablemos de un subsidio, hablemos como de una nueva configuración de medios. Y hablemos de los medios ya, no como lo que seguimos esperando de ellos, que es esta neutralidad, sino más bien como un contrapeso, un agente del contrapeso, un agente de la oposición, y que juega un juego políticamente claro. Es, este medio está en contra de este medio, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Qué es lo que pasa en, o sea, la pelea que ha tenido el New Yorker con Donald Trump es... El New York Times y el Washington Post. O sea, claro, se han peleado abiertamente con ellos, se han aguantado las consecuencias, y creo que sería una cosa interesante de ver. O sea, a nosotros en México tenemos esta como un poco aversión a este tipo de conflictos. Sí. Y en el momento en el que el presidente se pelea con un medio, no, presidente, fatal, ¿cómo es posible? Los medios, yo creo que también tenemos que verlo en un gran contexto. No se ha limitado la libertad de expresión de ningún medio. O sea, no podemos decir que en este régimen se haya coartado la libertad de expresión. Yo creo que todo el mundo puede decir lo que quiera y se lo puede ir a decir incluso el presidente en su cara. Creo que las alarmas en términos de periodismo y democracia que deberíamos de tener y que deberían de ser las que deben de ser parte de la discusión pública de medios son que a los periodistas los siguen matando, que a los periodistas los siguen amenazando, que no estamos haciendo nada para contener esa violencia que limita la libertad de expresión. No centrarnos en si nos critican o no los critican, o si el presidente los quiere y no los quiere. Creo que eso es más bien como la semilla de un debate que puede ser mucho más maduro y mucho más fructífero, y que sería muy interesante ver que la 4T también cambie la relación del cuarto poder. Quizá lo de Lidia Cacho tendría que ser más tema que el intercambio de... Es correcto, lo que pasó ayer, ¿no? Don Hernán. Creo que parte de la polémica que se generó en torno a las declaraciones del presidente de ayer tienen que ver con esta forma vaga e imprecisa con la que suele hablar. A veces yo pienso que a propósito, para provocar a sus adversarios, porque él mezcla, si ustedes se fijan cómo construyó la frase, como que no queda muy claro si está hablando en tiempo presente o en pasado. O sea, él dice, Proceso no se portó bien con nosotros. Y luego dice,
como que hay una pausa y luego dice, cuando nosotros estábamos buscando la transformación. Pareciera que está hablando de cómo fue el trato de Proceso hacia él y hacia su movimiento, más que ser una crítica hacia cómo se está comportando hoy necesariamente. Claro, derivó de una pregunta sobre una nota de Proceso en tiempo presente. Sí, coyuntural, pues. Pero no necesariamente es un reclamo a Proceso sobre su línea editorial actual, o por lo menos no lo hace tan directamente. Entonces él siempre puede decir, no, es que yo estaba hablando de la historia y de Juárez y de Zarco y de la República restaurada, y entonces eso. Entonces, bueno, lo que creo es que a mí algo que me gusta de la declaración del presidente, aunque no la comparto, digamos, no comparto esta idea de que hay que portarse bien con el poder, ni mucho menos, que también creo que la dijo de una manera confusa. Pero a mí me gusta mucho esta idea de cuestionar el mito del periodismo independiente. A mí me gusta mucho. Que dijo, es muy cómodo ser independiente, ¿no? Creo que fue la expresión. Sí, que no, yo no diría que es cómodo, también puede ser difícil ser independiente, pero... económicamente yo creo que es muy difícil. Y a ver, con Proceso yo te voy a decir... En términos de sostenibilidad, en el caso de Proceso, complicadísimo. yo tengo un claro conflicto de interés, o sea, escribo para Proceso, acabo de publicar una entrevista, entonces, obviamente, lo digo esto porque voy a hablar de Proceso ahorita, pero obviamente sí tengo un conflicto de interés en el tema. Pero lo que quiero decir es que Proceso... Yo no veo igual el caso de Proceso que el de Reforma. Claro. Me parece que en el caso de Reforma son casos muy diferentes. Reforma es un periódico donde, como decía Gibran, tiene detrás los intereses de una oligarquía que va más allá de los Junco. No sabemos cuáles son los capitales que hoy están detrás de Reforma. Sería interesante que ellos mismos lo transparentaran para ver si es solo Junco o ya hay otros empresarios ahí metiendo dinero, pero es claro que ellos tienen una agenda y intereses económicos específicos y que desde ese lugar hablan y que tenemos derecho a saber quiénes son y desde qué posición hablan. Proceso me parece que no. Yo creo que por Proceso no habla el dinero. Proceso tiene algo muy interesante que es una revista que ha vivido de sus ventas y como pocos medios en este país. Así fue concebida, de hecho. Así fue concebida y creo que se ha logrado mantener con altas y bajas hasta hoy de esa manera. Ahora, tienen una idea que se ha hecho a lo largo del tiempo de que su vocación es estar contra el poder. Y yo creo que hoy, cuando tienen a Julio Scherer en la presidencia, están en una posición muy incómoda. Ellos quieren seguir haciendo un periodismo o independiente como ellos lo conciben y contra el poder como se han concebido durante todos estos años, y al mismo tiempo tenían que sobreactuar su independencia para decir el hecho de que esté Julio Scherer aquí no va. Y yo creo que eso es lo que explica esa portada tan prematura, donde antes de que asumiera López Obrador ya hablaban del fantasma del... Abrieron fuego, digamos. Del fracaso. Sí. Entonces yo creo que son casos muy diferentes el de Proceso y el de Reforma. Sí creo que el presidente está poniendo el dedo en la llaga cuando habla del mito del periodismo independiente. A mí me gustaría mucho más pluralidad con posturas claras, que pudiera haber medios que incluso, por ejemplo, en periodos electorales hicieran público por quién van a votar. Yo no veo ningún problema en eso. Sucede en países anglosajones, es una parte de la cultura que el medio honestamente le diga a sus lectores: nosotros creemos que esta es la opción ideal y llamamos a los ciudadanos a votar por este candidato. A mí se me hace que eso es tratar a los lectores, o en su caso radioescuchas o televidentes, como seres maduros, y no siempre estar utilizando la agenda mediática de forma detrás de una supuesta neutralidad, cuando detrás de esa supuesta neutralidad se presta a todo tipo de manipulación. A ver, una cosa, Gibran, que tal vez estamos pasando por alto y puede ser más importante de lo que creemos, es que, como acostumbra, hizo una referencia a la historia. Habló de los liberales del siglo XIX, es decir, que efectivamente es un momento definitorio del periodismo mexicano. Está hablando de los liberales del XIX. Tal vez ahí también está la clave de cómo entiende el presidente el ejercicio periodístico, ¿no? Bueno, eran periodistas, desde luego, militantes, por una parte, eran periodistas políticos, por otra parte, y yo creo que el uso de los medios era muy diferente al de hoy. Hay un tema en el que a mí me gusta mucho insistir, inclusive la noción de honor. Eso no existe ahora, y yo creo que es falta de
es parte de lo que le falta al periodismo mexicano. Cuando en el siglo XIX se calumniaban entre ellos o con otro político, pues lo resolvían en un duelo. Un duelo, sí. Porque la palabra valía para algo. El problema es que ahora uno dice una cosa, como Reforma ha estado diciendo, y como no hay medios para dirimir los asuntos de responsabilidad sobre las palabras y de honorabilidad, se la pueden pasar mintiendo todo el tiempo. Entonces puede ser que eso ha cambiado también. La palabra ahora vale mucho menos. Yo en ese sentido sí soy partidario de que busquemos una reconstrucción del honor público, y creo que eso le toca precisamente a la prensa. Puede ser que sí, que estamos en otro momento, en un momento en el que la palabra vale lo que pueda durar un tuit. Pero la prensa tiene que jugar a eso, tiene que meterse a esa dinámica de lodo y mierda, o tiene más bien que salirse y generar otro registro discursivo donde la palabra valga bien otra cosa. Yo creo que tendría que ser lo segundo. La prensa consolidada, que tiene un lugar, una fama pública, estructuras, capacidad empresas de detrás investigación. suyo. Claro, no debería meterse, sino salirse de esa dinámica. Y eso pasa necesariamente por asumir los valores de uno. Decía Hernán de Proceso, yo creo que tiene razón, vive de sus lectores y por eso se ha tenido que hacer sensacionalista. Y ya era sensacionalista. Entonces hay que pegarle al gobierno y hay que ser sensacionalista. Y la otra cosa es que se piensa objetividad como neutralidad. Y eso no ha sido nunca la objetividad. No, la objetividad consiste en ser sincero con el lugar desde donde uno interpreta la realidad, desde los valores, desde los que uno ve los procesos políticos y sociales. Lo sabemos desde Max Weber. Entonces, que no vengan con que para ser un analista objetivo hay que pararse en medio de una tablita y no inclinarse para un lado y para otro. Yo no creo en la objetividad. No me parece que los seres humanos podamos ser objetivos. Mira, si no existe en las ciencias sociales, por lo menos en el periodismo. Pero es sana la pretensión de objetividad, No, digamos. yo creo que es nos ha hecho más daño que bien. hipócrita. En general es hipócrita. La pretensión a la que creo que hay que aspirar es a tener cierta ecuanimidad, a darle voz a distintos sectores, a equilibrar el debate público como un todo, Pero esta idea de yo soy objetivo y me vendo como objetivo, a mí me parece una falsa pretensión. A mí me gusta mucho que en esta lógica de hablar del pasado, López Obrador se remita al gobierno de Juárez, porque el gobierno de Juárez fue un gobierno donde hubo mucha libertad de prensa, donde, bueno, el caso de Zarco es un Le daban ejemplo. durísimo, ¿eh? Claro. Y le pegaban durísimo a Juárez, Durísimo. pero Juárez también le respondía. Juárez le respondía con mucha contundencia. Y yo creo que también eso horroriza mucho que el presidente le conteste a los periodistas y polemice con ellos. Fíjese que siempre y cuando no se vaya a los insultos, siempre y cuando no se vaya a los utilice la insultos, maquinaria del Estado para perseguir, etcétera, que no se está haciendo. Me parece que está bien. Yo creo Que el presidente al responde y respecto, polemice. hay como esta falsa idea de que hay una asimetría de poder entre los periodistas y los medios y el gobierno. O sea, yo creo que no hay una falsa asimetría en el poder. Yo creo que son dos poderes, uno respaldado por ciertos intereses y el otro respaldado por un gobierno, en el que tenemos que asumir que son más o menos contendientes iguales. No así los columnistas, o sea, no así el periodista de a pie. Pero yo creo que como medios estamos hablando de que no hay una asimetría del poder en la que estás, creo que tienen a Depende de qué vigilizarse. medios, ¿no? Hay unos medios... No, depende de qué medio. Muy débil. Pero si Reforma se está peleando con el presidente, creo que es un clash de intereses que están más o menos en mismo peso, mismo tamaño, y que en un ring de box sería una pelea legal, legítima, en la que podríamos dejar que se den. Entonces vamos a terminar hablando de box, como debe ser. Como debe ser. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Paula. Hernán, Gracias. Qué gusto verte, Gibran. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Venimos en un pestañeo a otros asuntos.